Hola, mi nombre es Jesús y en este momento vamos a meditar un salmo bastante conocido, un salmo que muchos eh, conocen, valga la redundancia, que muchas personas abren su Biblia en ese lugar y lo tienen como un amuleto, ¿no? Porque habla de una protección, habla de una cualidad, una característica de Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos este salmo, vamos a meditar hoy en Salmo 91, versículo 1, ¿ok? Dice, morando bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Y cuando nosotros vemos este salmo, wow, morar bajo la sombra del Omnipotente es algo espectacular, ¿no? Pero cuando nosotros vemos el trasfondo, lo que está pasando acá, previamente el Salmo 90, Salmo 92, Salmo 93, en sí habla de la eternidad de Dios, ¿no? Y cuando nosotros vemos que dentro de la eternidad de Dios están los planes de Él desarrollándose en nuestras vidas, vemos que Él promete algo. Él promete sombra, pero no solamente sombra, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la cualidad de una sombra, muchas veces los que tienen experiencias negativas con respecto a lo que es una sombra, lo asocian a algo malo. O muchas veces cuando vemos películas de terror, ¿no? Vemos que la sombra es como algo que va, es algo maligno, es algo que nos acecha, es algo que se distorsiona, dependiendo del concepto de la experiencia que hayamos tenido, ¿no? Entonces, muchas veces lugares oscuros, a muchas personas no les gusta entrar o de repente no les gusta dormir en una habitación oscura, ¿ok? Porque lo asocia a algo negativo, lo asocia a algún trauma, llamándolo así. Pero cuando nosotros vemos acá Salmos 91, habla dentro de la eternidad de Dios, pero dentro de la eternidad de Dios nos muestra su carácter de omnipotente, ¿ok? Su potencia, su poder, su gloria, ¿ok? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿ok? Y es bastante interesante porque tiene varios aspectos. Uno, el aspecto de Dios o la característica de Dios. Otra, la sombra en sí. Otra, la decisión que yo debería tomar. Ok, dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo está haciendo como un estilo de una invitación a entrar a esa sombra que protege, a esa sombra que trae vida, en tal caso de cuando hay un ataque, hay un ataque de alguien, nos protege y por lo tanto ahí hay una consecuencia de que podemos prolongar la vida, ¿no? Entonces, vemos que cuando Dios da esta promesa o cuando se hace esta promesa de estar bajo la sombra del Omnipotente, es un refugio seguro, ¿no? Y cuando nosotros vemos la cualidad de una sombra, las cualidades de una sombra nos protege del sol, ¿no? Nos protege de cuando está lloviendo, ¿no? Hay una sombra, entonces por lo tanto no nos permite mojarnos. Pero acá también habla en cierta forma de la potencia que Dios tiene, pero también habla de la potencia que nosotros tenemos al entrar en esa sombra. Es decir, es una invitación a perder los temores, a perder cosas que nos alejan de entrar en esa sombra de Dios para poder ser protegidos. Muchas veces hay personas que abren el Salmo capítulo 91 y lo abren y no tienen entendimiento. Ok, voy a abrirlo y simplemente la Biblia me va a proteger. Pero no, la Biblia, ok, es un libro en el cual fue escrito, inspirado por el Espíritu Santo, para nosotros, ¿no? Y hay promesas, pero específicamente dentro de esta promesa hay una acción del hombre. Y
después que hay esa acción del hombre, hay una acción de parte de Dios. ¿Ok? Es una promesa condicionada. Y cuando vemos todas las promesas condicionadas de Dios, siempre va a respetar la decisión que tome el hombre. Por eso es que tú y yo necesitamos ser desafiados, desafiados a avanzar, ser desafiados a entrar en esa sombra de Dios y perder los temores. Ahora, en este tiempo de crisis, ¿no? Muchas veces nos refugiamos en las noticias, ¿no? Hay muchas malas noticias, hay mucha mala información, el dólar sube, el euro baja, el euro sube, el euro baja, ¿no? Y vemos diferentes noticias, vemos diferentes cosas en las cuales cada uno de nosotros estamos siendo bombardeados, ¿no? Y es lógico tener cierto temor en esas cosas. Pero Dios nos ha prometido que cuando nosotros decidimos a caminar bajo su abrigo, ¿okay? Cuando nosotros decidimos abrazar eso que Dios nos regala, Él promete protegernos. Porque Él, o una de las características que Él tiene como Dios, es omnipotente. Nada puede estar en contra de Él. Por eso yo te animo en este tiempo a que tú puedas refugiarte en la sombra del Omnipotente, no en la sombra de las malas noticias, no en la sombra del temor al futuro o de lo que va a suceder, sino que vengas a refugiarte en la palabra que Dios te ha dado para tu vida. Por eso es que es un tiempo también para que nosotros averigüemos, indaguemos, conozcamos de Dios y conozcamos de su omnipotencia. Por eso te animo a seguir adelante y a no dejarse avasallar por tanta información mala y poder decir, ante tanta información que no la podemos negar, si hay bastante información, hay bastantes cosas que pueden ser negativas, pero ante todo eso, poder declarar la omnipotencia de nuestro Dios, que Dios es nuestro Dios omnipotente y Él ha prometido cosas grandes. Por eso podemos declarar día a día y poder decir, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por eso yo hoy decido entrar a la sombra del Omnipotente. ¿Tú en qué sombra querés refugiarte hoy? ¿En la sombra del Omnipotente o en la sombra de la corriente de este mundo? Dios te bendiga y que sigamos una linda jornada.